Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos, leyendas escabrosas y sin sentido, curiosidades inquietantes e inútiles, historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles se emite todos los jueves de 11 a 13 horas desde los estudios de Radio Cuca y también domingos alternos, como en este caso aquí en la Biblioteca Pública de Oviedo, con asistencia gratuita donde grabamos el programa de 12 a 13 horas. Los programas grabados los puedes descargar a través de nuestra web www.espadaweb.blogspot.com. También puedes enviarnos un Twitter o comunicarte a través de ello en @PabloJVeloso. Puedes enviarnos un correo para pedir información, para hacer comentarios, sugerencias, info@espadaweb@gmail.com. Puedes participar de nuestro grupo de Facebook llamado justamente La Espada de Damocles. Puedes compartir nuestro programa libremente y hasta subirlo a tus propios canales. Pero sobre todo, ¿sabes qué? No te lo puedes perder. Bueno, aquí estamos otro domingo en la Biblioteca Pública del Fontán haciendo nuestro programa grabado. Y bueno, este programa de hoy es la continuación del programa que hicimos el día jueves. Va a tener varias partes, ya que es un tema extenso y tiene que ver con los complejos autónomos, tiene que ver con los arquetipos jungianos y que tienen esas lecturas variadas, ya que hablando teológicamente podríamos llamarlos daimones, como llamaba Sócrates o en la antigua Grecia se llamaba, o también demonios. Cuando hablamos, a modo de introducción, vamos a decir, en el último programa dijimos que había tres niveles en la realidad. Esos tres niveles eran el nivel natural, así lo definía la teología medieval. El nivel natural es nuestra mente, nuestra razón, nuestra lógica, nuestra pequeña isla de yo y mi máscara. Yo es ese centro de que yo soy alguien diferente a fulano y a mengano, y al mismo tiempo tengo una máscara, es decir, voy forjando socialmente un perfil que me permite, como si fuera Facebook, me permite relacionarme con los demás, que me acepten, que me quieran. Entonces, si estoy en un marco de, no sé, una guerra, mi máscara será una máscara de buen guerrero. Si estoy en un ambiente, no sé, de oficinas, mi máscara será de buen empleado. Entonces, soy un yo, soy un centro con una máscara. Ese suele ser el mundo, así se entiende el mundo natural. Y eso es lo que normalmente finaliza nuestra visión de la realidad en el occidente actual. Algunos dan un pasito más y dicen, bueno, vamos a buscar algo que esté más allá de esas fronteras, pero vamos a irnos bien al extremo. Y bueno, entran en la meditación, se busca lo que buscan los místicos, el silencio, el misterio, aquello, como decía Shankara en la India antigua, decía Brahman, lo infinito, es aquello desde lo cual las palabras retornan sin haberlo podido tocar. Es decir, nos cansamos de nuestro yo y de nuestra máscara porque es agobiante, estoy cansado de asumir una postura de vida, estoy cansado de ser yo con mis autoexigencias y mis autocríticas y busco apagar la máquina. Bueno, ese sería el mundo sobrenatural, lo que en la teología llamaríamos Dios, pero no el Dios con cara y forma, sino el Dios infinito, el Dios de los místicos. Sin embargo, hemos hablado en el programa anterior que lo que hemos olvidado en Occidente es lo intermedio, el mundo preternatural. Preternatural está entre medio de los dos y teológicamente es el mundo de los ángeles y los demonios, ¿no? Esos ángeles que anuncian a la Virgen María como Gabriel, los ángeles que sanan como Rafael y los ángeles
que pelean como Miguel, ¿no? Y por otro lado, demonios, ¿no? Todos estos que terminan en él, como Azazel, Luzbel, qué sé yo. Y también, bueno, Satán, Lucifer y toda la suerte de demonios que tienen que ver con los 7 pecados capitales, por ejemplo. Bueno, esto nos parece muy anacrónico, nos parece que no tiene nada que ver con nosotros. Bueno, Jung, este psicólogo, psiquiatra, nunca me acuerdo cuál de las dos cosas es, probablemente las dos, suizo, discípulo de Freud, fue el que dijo, bueno, vamos a ir un poquito más allá de lo que Freud mismo investigó, que Freud también profundizó en este mundo preternatural, en nuestros demonios, ¿no? Y en nuestros ángeles, pero personales. Freud dijo, bueno, detrás, debajo de cada ser humano hay más. Es decir, no tomamos las decisiones que tomamos porque queremos, sino porque hay algunas pulsiones por debajo que nos empujan. Y Jung dijo, bueno, eso está muy bien, pero ahí no termina la cosa. Hay más. Hay un mundo que es colectivo. Es decir, el ser humano a través de los milenios ha ido forjando ciertos patrones de pensamiento globales que tuvieron que ver simplemente con la vida, con vivir. Entonces surgieron lo que él llamó arquetipos. Y esos arquetipos son la madre, el padre, el guerrero, el sabio, el loco, el juglar, ¿no? El líder. Entonces, esos fueron los parámetros que se fueron estableciendo y son los que hoy vemos en nuestra cultura, que cada vez se vuelven más barrocos, se revisten de más colores. Cuando cada cultura toma uno de estos arquetipos, lo viste, le pone una vestimenta propia. Entonces no es lo mismo el loco español que el loco hindú, que el loco, no sé, esquimal, que el loco chino. Variarán en detalles, pero esencialmente mantendrán el mismo patrón. Entonces ese patrón básico es el arquetipo, para que vayamos entrando en tema. Y esa vestimenta es lo que llamaba Jung complejos autónomos o complejos inconscientes. En teología a esos complejos inconscientes se les llama demonios o ángeles. Entonces normalmente no somos conscientes de ellos porque se nos dice, mira, tú eres fulano, un yo, tienes que representar tal función, es lo que se espera de ti, máscara, y no hay más. Como mucho hay esa intuición que tenemos de que hay alguna cosa que se nos escapa, pero nada más. Entonces, lo que estamos profundizando ahora es ese mundo preternatural, porque la clave es esta. Si uno no concientiza, no se da cuenta de que esto existe, eso no por eso deja de existir, o sea, porque uno no mire un problema no va a dejar de existir, eso viene a nuestra vida y básicamente nos come, nos posee. Eso es lo que se llama posesión demoníaca o daimónica, si uno le quiere llamar así. El daimón es esta energía. Eran los que estaban entre dioses y hombres para los griegos, los daimones. Sócrates tenía un daimón que le hablaba, por ejemplo, y era fantástico, el daimón de Sócrates. Entonces, los complejos autónomos son preternaturales, entran dentro de ese nivel y lo podemos traducir, si queremos, de forma poética como ángeles y demonios o en forma psicológica como complejos autónomos. Estos complejos autónomos normalmente se pueden dominar un poquito con la voluntad, es decir, yo de repente soy poseído durante un rato por un complejo autónomo, es decir, estoy haciendo cualquier cosa con pleno uso de mis facultades y de repente me dieron unas ganas terribles de, no sé, de pereza, de ser perezoso, de echarme ahí sobre un sillón y me tiré 5 horas mirando la televisión, inconscientemente como casi dormitando en una especie de duermevela donde ni me enteré de lo que hice. Y luego vuelvo en sí, digo, ¿qué pasó aquí? Algo me comió durante un rato. ¿Por qué? ¿Por qué me eché tanto tiempo si yo no soy así, o si a mí no me gusta, o si no era mi propósito? ¿O por qué me comí esa tarta que yo había dicho que no iba a comer? ¿O por qué me comporté así, me enfurecí con tal persona? Me poseyó, ¿no? Esa actitud, esa emoción. No fui yo durante ese rato. Entonces, todos tenemos la experiencia de poder dominar un poquito eso. Tenemos como cierto control, como no quiero caer en eso, lo postergo, lo domino, ¿no? Como quien ve un fantasma y se autoconvence de que no debe tener miedo y por un rato le funciona.
hasta que el fantasma lo asusta más y uno cae en sus redes. De la misma manera, el complejo autónomo puede, a la gente dice, bueno, ¿por qué no tienes un poco de autocontrol? Cuando veas la tarta, piensa en otra cosa, a fuerza de voluntad, la voluntad se impone, ¿no? Pone ahí el pecho, y bueno, la persona durante algunos esfuerzos logra cierto éxito, pero luego regresa. Pasa con las adicciones. Alguien dice voy a dejar de fumar, voluntad, dejo de fumar, ya van 3 días que no fumo, 4 días, 5 y al sexto se desbarató y se fumó todo lo que no se fumó antes. Y uno se siente poseído por algo. Bueno, esos son los complejos autónomos que se visten, por ejemplo, en el caso de una adicción, se visten en forma de obsesión o de autodestrucción. Uno de los arquetipos es el arquetipo de muerte, que se puede revestir como el desmadrado, ¿no? La persona que vive como un desmadrado, el junkie, por ejemplo, adicto a la heroína. Bueno, encarna ese arquetipo, el arquetipo del punk Sid Vicious de Sex Pistols, ¿no? El arquetipo Kurt Cobain de Nirvana, es el arquetipo de no me quiero, me detesto, quiero morir, ¿no? La vida no vale la pena. Entonces estoy comido por un complejo autónomo, el complejo en este caso de muerte, arquetipo de muerte revestido de punk, ¿no? Que eso es más propio de nuestra cultura. En la cultura hindú no va a existir, tradicional no va a existir el punk, o en la africana probablemente tampoco, pero sí en la occidental europea, sobre todo inglesa. Entonces estos complejos se llaman autónomos por alguna razón, porque son ellos mismos impermeables como islas, ellos no necesitan de nada más, funcionan solos. Los habíamos comparado en el último programa con virus. Uno tiene un virus y el virus tiene vida propia, al virus no hay que decirle qué hacer, el virus ni siquiera le preocupamos nosotros, simplemente el virus hace lo suyo, entra, empieza a transformar, a infectar y actúa, es autónomo, ¿no? Así sea que muera su huésped y muera él también, o así sea, como hablamos la otra vez, si es un retrovirus, hace pequeños cambios nada más, de manera que le beneficie a él y su huésped dure muchísimo más. Entonces, de hecho, hasta puede contagiarlo mucho más. Entonces, los complejos autónomos se comportan como lo que llamaríamos un duende, que es aquí en Asturias un trasgo, ¿no? El trasgo es ese duendecillo que hace de la suya, que hace maldades. ¿Y por qué hace maldades? ¿Por qué el duende fastidia a la gente? ¿Por qué? ¿Por qué el hada, que normalmente Walt Disney la presenta como simpática, pero las tradiciones antiguas realmente dicen que son malvadas? Pero no malvadas porque sean malas en sí, no tienen el mal dentro de sí. Son tan malvadas como un virus es malvado. ¿Es malo un virus? Es malo para nosotros, porque nos mata. En sí el virus no es malo. El virus no tiene una moral, no tiene un decálogo mosaico dentro y sabe que lo está infringiendo. El virus hace lo que hace. Uno, por ejemplo, cuando pisa una hormiga, es malo. Quizá ni la vio la hormiga, no la pisa por malo, pero la hormiga puede pensar que uno es un maldito y que la pisa con saña. Entonces estos complejos autónomos actúan como duendes, actúan apareciendo en muchas situaciones de nuestra vida, tomando el control de nuestra existencia por un rato y a veces por años, como por ejemplo una gran depresión, que uno no sabe de dónde vino y lo tomó, lo cogió, lo comió, ¿no? Lo engulló por completo. Entonces uno dice, mira, no sé cómo empezó todo esto. Yo vivía una vida normal, de repente me apareció esta fobia, me apareció este pánico, me apareció esta obsesión. Ahora no puedo vivir sin esta mujer, no puedo vivir sin no sé, esta adicción de tal cosa, o sin mi trabajo, ¿no? Me he vuelto un adicto al trabajo. Entonces, estos duendes que aparecen perturban todo, básicamente hasta que los hagamos conscientes. Es como hablamos la última vez, los virus van a infectarnos, supongamos que nadie cree en los virus aquí, ¿no? No los conocemos, no tenemos palabras para definirlo, vivimos en la época medieval, no hay virus. ¿Virus qué cosa es? Los virus pueden hacer carne de nosotros y una y otra vez aparecer, es decir, producir sus efectos, sus síntomas, fiebre, escalofríos, tembleque, muerte, ¿no? Y diríamos, son seres que vienen a fastidiarnos una y otra vez.
¿Hasta cuándo? Hasta que uno descubra, oye, estos son virus. Los virus infectan nuestro organismo, vamos a prevenirlo, ¿no? Tenemos un nombre ahora para denominarlo, podemos entonces corregir la situación porque la podemos nombrar, entender, concebir. Entonces, la razón por la cual estos complejos autónomos aparecen una y otra vez es porque son nosotros. Los daimones o demonios, la palabra demonio es neutra, daimon, viene del griego, no es ni bueno ni malo, ¿no? En la tradición cristiana se los relaciona con la maldad y a los ángeles con la bondad, pero en realidad todos son daimones. ¿Qué hace que un daimón sea malo o bueno? Bueno, el virus es malo siempre y cuando yo no me entere que existe y me fastidie la vida. El día que yo me entero que existe y empiezo a relacionarme con él, hasta puede ser bueno. Porque, bueno, también lo vimos en el último programa, que profundizamos en que la evolución humana, según se ha descubierto recientemente, no provino tanto por esta teoría darwiniana de la superación del más fuerte, ¿no? De que, por ejemplo, si el árbol está muy alto y yo quiero coger la manzana y no me alcanza la mano, los hijos de mis hijos van a desarrollar cada vez un brazo más largo o un cuello hasta que nos convirtamos en una especie de jirafa, ¿no? No ocurre así la evolución. La evolución, según dicen los científicos últimamente, algunos de ellos ha tenido que ver con virus que han infectado a ciertas especies o bien que ya estaban dentro de su ADN dormidos, el famoso ADN basura que le dicen, que se descubrió que son trazas de virus. Bueno, ante situaciones climáticas extremas, calor, hecatombes, fríos, ¿no? Estos periodos gélidos, bueno, despiertan. Y al despertar producen cambios. Esos cambios pueden ser válidos y ahí tenemos un salto evolutivo. Y son normalmente repentinos. Entonces, los virus, los daimones, pueden ser muy buenos, ¿no? Cuando uno se conecta con el arquetipo del héroe, puede ser un Martin Luther King, puede ser un Gandhi, puede ser un alguien muy arrojado, muy valiente, que haga mucho bien. O si constela el mismo arquetipo, pero desde la inconsciencia, ¿no? Sin saberlo, puede ser un Hitler y gasear a 6 millones de judíos. Entonces, todos nosotros constantemente estamos siendo poseídos, ¿no? O, si uno lo quiere llamar más psicológicamente, constelamos constantemente estos arquetipos disfrazados de complejos autónomos y es inevitable. Y no solo es inevitable, es fantástico, porque nos dan una dimensión más profunda a nuestro ser. Imagínense viviendo una vida de isla. Solamente soy yo y mi máscara. Y ahí acaba el mundo. Es una vida monótona, aburrida. La máscara para aparentar lo que tengo que ser. Yo, mi sensación de que soy alguien, y ahí acaba todo. No, la vida tiene roles. Esos roles más grandes son eso, el padre, la madre, el sabio, el héroe, el loco. Todo eso está presente en la tradición de miles y miles de años de humanidad. Y no solo de humanidad, el otro día me preguntaban, ¿y los animales? Los animales lo mismo. Los animales tienen el macho alfa, el patriarca o la matriarca, tienen no sé, tendrán su versión del sabio, el loco, ¿no? El perro de la manada que hace un poco más de gracias que los demás. Nosotros lo vemos, tenemos varios perros y no son todos iguales. Hay perros que son furiosos, hay perros que son muy fieles, que ayudan, hay perros que, no sé, cada uno tiene su característica, juguetones. Entonces, todos constelamos estas cosas y pueden ayudarnos a dar un salto, a cambiar. Como un virus nos cambia evolutivamente, estos complejos autónomos nos pueden ayudar a conectarnos, como si yo me enchufara, así con un enchufe, a una realidad muchísimo más grande que yo y por lo tanto me alimentara de una manera nueva y me diera herramientas para hacer grandes cosas en mi vida. Entonces, como normalmente no hacemos esto, no nos enchufamos conscientemente, los virus, los daimones, los demonios aparecen. Los complejos autónomos nos comen, se hacen cargo de nuestra vida, a veces por tiempos cortos, a veces por tiempos largos. Vieron en las películas de posesiones demoníacas que la persona está de lo más bien, así normal, y de repente viene un demonio y la persona empieza a hablar con una voz deformada, le sale
espuma por la boca, empieza a decir cosas que no sabía esa persona, habla en otras lenguas y después se le pasa. Y uno ve que vuelve el mismo niño, niña o hombre o mujer de antes. Es decir, y no se acuerda de nada encima. Entonces, normalmente cuando estamos poseídos o comidos por estos complejos autónomos, inconscientemente no nos acordamos al acabar el asunto. Una de las pruebas de exorcismo, por ejemplo, que hacen los sacerdotes, es que luego de decir un montón de oraciones, le preguntan a la persona, cuando terminaron, ¿te acuerdas lo que dijiste en tal momento cuando yo dije tal cosa? Y la persona normalmente dice no. Entonces ellos saben que realmente no era una enfermedad mental, sino que estaba poseída. Bueno, muchas veces cuando una persona es poseída por la furia, es poseída por la tristeza, es poseída por la obsesión, no recuerda nada, no se acuerda de lo que pasó en ese periodo. Entonces ocurre como si fuera una especie de gobierno en la sombra. Los complejos autónomos nos gobiernan y no nos enteramos. Nosotros, si nos preguntaran en ese momento, simplemente seríamos nosotros haciendo lo que queremos. Claro, yo quiero comerme esta tarta, yo quiero estar tirado en este sillón, no me molestes, lo decidí yo. En realidad no, esa es la sensación que tenemos, pero hay un algo más grande que nos empuja, la pulsión, y que nos está comiendo. Lo mismo ocurre a nivel macro. A veces podemos pensarlo así. Si en el micro, en lo pequeño, hay estos complejos autónomos, ¿no?, que son inconscientes, del inconsciente colectivo, de la humanidad entera, que pueden comerme a mí por un rato y hacerme hacer cosas, que es lo mismo que hace un virus. ¿Qué hace un virus? Me infecta y hace que yo, mis células, hagan lo que él quiere. Y yo estoy convencido de que sigo siendo yo. Supónganse que yo no creo en los virus. No me entero y simplemente tengo un poquito de fiebre, me siento desganado. El virus está comiendo de mí, está viviendo de mí, tengo un parásito, está viviendo de mí. Yo no me entero. Puede que muera, puede que el virus tarde o temprano me deje y yo vuelvo a lo de siempre y no me enteré de nada. Pero durante ese tiempo yo lo serví a él. De la misma manera, puede haber un virus psíquico en la psique de la humanidad. Imagínense, si yo me puedo infectar de un virus, puedo contagiar a otro, a mi familia, a mi barrio, a mi ciudad, a mi país. De la misma manera, puedo contagiar una depresión. Hay casas que están deprimidas enteras. Yo me deprimí, deprimo a mi esposa, deprimo a mi hijo, deprimo al perro y todos estamos deprimidos. O obsesionados, o lo que fuera, ¿no?, contentos. Entonces, de la misma manera, puede que hoy en día, como en tantas épocas de la historia, vivamos una epidemia o pandemia, en tal caso, psíquica. Es decir, muchos seres humanos pueden estar poseídos por ciertos complejos autónomos que se van pasando de uno al otro, como por ejemplo el complejo de alarma, el complejo de terrible, el complejo de miedo sería, ¿no? Es el complejo de, no sé, la muerte me puede destruir, el otro, el malo me puede atacar, el talibán, antes era el ruso, después fue el talibán, el chino a veces, pero más que nada hoy en día son los árabes. Entonces, hoy en día hay una pandemia de miedo al otro, al desconocido. No entendemos al otro, lo atacamos al otro. Esa es la cuestión. Si yo ataco al virus, pero no lo entiendo, no sano. Simplemente genero un antivirus más fuerte, que el virus después se pone más potente y lo sobrepasa, y así estamos hasta que el receptáculo que soy yo muero, ¿no? Si yo tengo un ordenador que tiene un virus y genero un antivirus poderoso y el virus se pone más poderoso y yo genero un antivirus más poderoso, llega un punto que no queda espacio para más nada en el ordenador. Ahora hay una batalla de dos colosos que me comen todos los recursos del ordenador. De la misma manera, si yo en mi vida personal o en mi mundo lo convierto en una batalla de colosos, nosotros contra los talibanes, nosotros contra los yihadistas, cada vez más potente, y no entendemos, no ponemos conciencia, no echamos luz, esos complejos autónomos campan a su placer y nos poseen como quieren. Eso es una posesión daimónica, demoníaca, complejos autónomos a nivel humanidad. ¿Qué puede producir eso? La desaparición de la humanidad, básicamente. Que al planeta le hace cosquillas, obviamente.
se vuelve a regenerar, le da igual que desaparezcamos nosotros. A nosotros sí, creo, nos importa. Además de todo, uno puede decir, bueno, ¿qué me importa? Morir. Explotamos todos y ya está. Sí, pero puede ser que hasta que explotemos vivamos bastante mal. La calidad de vida puede deteriorarse y mucho. Entonces, a mayor conciencia, menor posesión. A más me doy cuenta yo de los complejos autónomos, cuando están ocurriendo, no intentar matarlos. No se trata de, tengo ganas de comerme la tarta, maldita gana de comerme la tarta, tengo que destruirla, a ver si la puedo vencer. No, es, tengo ganas de comerme la tarta, me doy cuenta, estoy teniendo unas ganas terribles de comerme la tarta, que es muy distinto a, me como la tarta, y como 5 horas después me doy cuenta que me comí toda la tarta y no sé ni por qué. Eso es muy diferente, hay un mundo de diferencia ahí. Entonces, cuanto más servimos a ese poder, más fuerza adquiere, ¿no? Cuanto más uno aporta al virus sin enterarse de que los virus existen, el virus más fuerte se vuelve, más cosas hace. Entonces esto se manifiesta en nuestra vida y en el exterior. Recordemos que los virus se contagian, se infectan las personas, ¿no? Por aire, por agua, por la saliva, lo que fuera, pero también se contagia, como decíamos, una depresión. Si yo voy a trabajar deprimido y le hablo a mis compañeros que está todo mal, está todo un desastre, la vida no vale la pena, y le cuento el por qué me parece que no vale la pena, tarde o temprano voy a ir despertando lo mismo en los demás por simpatía, ¿no? Por esa cosa de que si yo vibro en un nivel como las cuerdas de una guitarra, yo pulso una cuerda en la, y si hay otra cuerda afinada en la también va a vibrar. Entonces se contagian muy fácilmente los complejos autónomos porque fascinan. Los complejos autónomos habíamos hablado de que fascinan, porque si yo soy un yo con una máscara, una pequeña islita, eso es muy mediocre. Entonces, cuando alguien viene constelando un complejo autónomo, o en términos teológicos, poseído por un demonio, es muy atractivo, porque el tipo o la mujer que sea está en un nivel como suprahumano o infrahumano, pero no humano. Entonces es como que me saca de mi mediocridad, me encantaría ser así. Y enseguida soy chupado por eso, ¿no? Comido. Entonces, la palabra obsesión, fíjese qué curioso, tiene que ver con la palabra obsceno, ¿no? Obsceno significa detrás de la escena, ¿no? Y el obsesionado es aquel que está fanatizado con, por ejemplo, lo obsceno. Fíjense cuántas ganas que tenemos de ver lo que está detrás. Nos gusta ver los reality shows, ¿no? Estos donde tipo Gran Hermano. ¿Por qué? Porque nos gusta ver qué hay detrás de la máscara de la persona. Yo quiero ver qué hay en la profundidad. Me interesan mucho los daimones. Me interesan mucho las cosas que la persona no muestra de la máscara. Quiero ver, quiero ver. Cuando decimos, quiero conocer a esta persona, ¿no? Me enamoré de fulana, quiero conocerla, ¿no? Quiero ver la obscenidad, lo que está detrás de la escena. Me interesa lo que está detrás, me fascina lo oculto. No me basta con lo que tengo ahí en vista. Entonces, los complejos autónomos normalmente desean un cuerpo. Es decir, quieren hacer cuerpo, quieren cuajar, son parte de nuestra psique. Si yo no le doy espacio al arquetipo de héroe en mi vida, ni al de madre, ni al de padre, a ninguno, conscientemente, van a querer entrar, aunque sea inconscientemente, que ese es el problema, porque necesitan expresarse, necesitan hacer cuerpo. Si no fuera así, todos nosotros seríamos un yo, tendríamos una sensación de soy, y tendríamos una máscara perfecta. Seríamos lo que debemos ser y no tendríamos ningún problema ninguno. Sin embargo, no es así. Todos sabemos que hay pulsiones, que hay cosas que nos pueden, que nos aparecen, no sabemos de dónde, y que no sabemos mañana con qué nos va a salir. Yo me puedo levantar mañana con una depresión que no me puedo ni levantar de la cama, o me puedo levantar súper alegre y no sé ni por qué. ¿Por qué es eso? Si supuestamente tengo una máscara perfecta, soy lo que quiero ser. Entonces esos complejos están en las sombras. Entonces, vieron eso de la Ouija, ¿no? Que en las películas de terror uno ve los personajes que juegan, invocan un demonio, que jajajaja, y de repente el demonio entra y a partir de ahí los posee. Uno abrió un portal. Normalmente si uno vive una vida de isla cerrada, donde hago mis cosas y muy concretas, estos demonios
poseen, pero no con esa misma intensidad. Pero si uno de alguna manera coquetea con esto, se abre, es decir, se conecta con una persona que está deprimida, que es super líder, por ejemplo, un Hitler, alguien que tiene esa capacidad, un político que uno dice, me embeleza, lo veo y me fascina, me lleva, me arrastra, estoy jugando a la Ouija, estoy abriéndole la puerta ahí a un complejo inconsciente poderoso. Me fascinó y a partir de ese momento me comió. Soy su secuaz, soy su seguidor, ¿no? Estoy resonando con ello, me despersonalizo, tengo una mente ahora de colmena. La mentalidad colmena, esta mentalidad de que ya no soy yo, como decía San Pablo en el Evangelio, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, ¿no? Es una especie de despersonalización, solo que él lo decía conscientemente, porque decía, lo sabía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, ¿no? Está también, no es una especie de ya no estoy yo, ahora es Cristo, no dijo eso, dice ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces uno comienza coqueteando con estas cosas, ¿no? El líder político, el guerrero, el sabio, la madre, el padre muy padre, y nos come. Luego nos volvemos locos con una idea fija, suele pasar eso, ¿no? Nuestra vida se vuelve unidireccional. Los complejos autónomos suelen tener eso. Cuando nos comen inconscientemente, parece que se vuelve algo muy importante, esa sola cosa. Entonces nos obsesionamos con matar al malo, el otro, siempre es el otro, que lo demonizamos, con conseguir la fama, el poder, no sé, la destreza en tal cosa, y nos obsesionamos, ¿no? Con ver lo que hay detrás, lo obsceno. Entonces, a nivel macro, bueno, le podemos llamar, como decíamos, una epidemia, una pandemia, nazismo, comunismo, cristianismo, capitalismo, porque uno dice, bueno, el capitalismo no, si el capitalismo es libre mercado y todo esto, somos libres, obviamente, es una ideología que nos puede, hasta tal punto que no vemos más allá de ella. Nosotros aquí, hoy, pensamos que el capitalismo, o sea, no pensamos el capitalismo, somos el capitalismo. Nunca nos ponemos a pensar ni a cuestionarlo porque no tenemos punto de referencia. Para tener punto de referencia hay que estar fuera. Como ya no vivo yo, Cristo vive en mí y lo veo. Bueno, en el capitalismo no. El capitalismo es yo. No me lo cuestiono. Eso implica que me comió un complejo autónomo. No tengo conciencia de él. Me poseyó. ¿Se acuerdan? Cuando me posee un demonio, no me entero lo que pasa hasta que se me va. Cuando se me va digo, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Cuéntenme. Bueno, estamos comidos, nosotros aquí por el capitalismo. En otros países, no sé, en Corea del Norte o en algún país, no sé, comunista, comunismo. En un país extremo religioso, no sé, que serán así como los talibanes, bueno, fanatismo religioso. Cada uno tiene lo suyo, su ismo, ¿no? La característica es que mientras uno está poseído por el ismo, no se entera de que está poseído por el ismo y no cree, no considera que exista una otra cosa que sea mejor que esta. Esta es la cosa, ¿qué otra va a ser? Entonces, los complejos normalmente nos comen, nos poseen. Es como un virus que en realidad vieron que dicen que los virus no son vivos, no son materia viva, porque no tienen, bueno, qué sé yo, ribosoma y retículo de Golgi, una cosa así, sino que son tan elementales que se los considera casi como muerto, materia muerta, pero que cumplen una función. Los complejos autónomos por eso carecen, decía Jung, de autoconciencia. Ellos no saben que existen, como el virus. El virus no es que no tiene patitas y va moviéndose. El virus es empujado por, como ¿cómo se dicen estas que flotan en el océano? Bueno, como esas, que la va llevando la marea y a donde van, van. Entonces se comporta como un vampiro. Estos virus, estos daimones, estos demonios nos poseen como un vampiro. ¿Y el vampiro qué hace? Vive succionando la sangre de su víctima. Y chupa nuestra sangre. ¿Cuál es nuestra sangre? Nuestra libertad, nuestra capacidad de elegir, de decidir,
de ver las cosas claramente. Entonces, cuando escuchamos gente como David Icke, ¿no?, que habla de los reptilianos, ¿no?, de estos reptilianos que vienen los extraterrestres, que tienen forma de reptiles, que aparece en YouTube gente que pestañea como un reptil y que se le pone la piel de escamas y dice, no, mira que ese es un reptiliano, y buscan personajes famosos, no sé, algún rey, reina de algún país, mira, también ese. Bueno, suena súper descabellado, obviamente, ¿no? Que vengan unos reptiles, como la serie esta que había en los 80, 90, de Invasión Extraterrestre. Sin embargo, tomemos eso como si fuera una poesía, como una visión poética, tanto como la de Satanás y el arcángel Miguel peleando. Es lo mismo. Estamos hablando de justamente de complejos autónomos daimones que están poseyendo a la humanidad. Esos reptiles es una manera gráfica de hablar de un algo que nos come, un algo que se está alimentando de uno, pero tan solo porque uno no lo hace consciente. Desde el momento que lo hace consciente, eso deja de ser algo negativo y maligno y pasa a ser simplemente parte mía. El virus deja de ser algo maligno y empieza a ser algo normal y propio de la existencia. Entonces, el cáncer se suele propagar por metástasis, se empieza a expandir. Y estos virus, estos demonios, estos complejos autónomos, también hacen una metástasis, pero psíquica, ¿no?, a nivel mundial. Y uno, cualquiera de nosotros, por el solo hecho de nacer en esta cultura, está comido por uno de estos complejos autónomos. Porque nuestra cultura no tiene símbolos para esto. Nuestra cultura científica, me refiero, del 1600 en adelante hemos dicho basta de demonios, basta de ángeles, basta de dioses, solo existe lo que se ve, se toca, se mide, se comprueba con el método científico. Entonces, a partir de ese momento nos quedamos con el mundo natural, hemos negado al sobrenatural, hemos negado al preternatural. Conclusión, nos ha comido como quiere y nos sigue comiendo. Entonces, fíjense que los demonios o los vampiros, por ejemplo, no soportan ser vistos, no pueden ser vistos, se disuelven en el momento en que uno los ve. Vieron que en las películas saber el nombre del demonio es lo que lo conjura. En el momento en que uno sabe el nombre del demonio, le comanda que desaparezca y pierde poder. En la película suele pasar así. Entonces, no soportan los complejos autónomos ser vistos, nombrados o definidos. Yo puedo estar súper deprimido, puedo estar enfadadísimo, puedo estar enfadado con el mundo, por ejemplo, y querer matar a todo y armar una especie de gran organización de lucha contra los otros, ¿no?, que son nuestros problemas, los otros, siempre, y no enterarme. Ahora, desde el momento en que yo me doy cuenta de que estoy siendo presa de eso y lo puedo nombrar y definir, eso pierde fuerza, instantáneamente. Y de hecho, no solo pierde fuerza, sino que empieza a capitalizarse, a ser una energía que ahora dispongo, la energía de ser muy pujante, por ejemplo, que distorsionada era energía de ira, de destrucción, por ejemplo. Entonces, vampiro, demonio, duende, son formas de hablar de lo mismo. Y normalmente cambian. Cuando uno lo está por atrapar, varía. Entonces uno dice, mira, ahí descubrí, no sé, mis ganas de comerme la tarta se me fueron. Ya está. Como lo iba a descubrir por ahí, ahora no tengo ganas de comerme la tarta. Ahora tengo ganas de salir a hacer ejercicio. Obsesionado por otra cosa. Había una persona que tenía una obsesión por el mar, tenía miedo por el mar, fobia. Descubrió que fue un día a la playa y tenía miedo, pero terror, a tocar el mar directamente, a tocarlo. Entonces, ¿qué dijo? Bueno, muy simple, no voy más a la playa. Entonces se quedaba en casa. Entonces estaba tranquilamente hasta que un día mira por la ventana y descubre que el vecino está llenando la piscina de agua y descubre que le hace muy mal ver esa piscina, porque tiene agua también. Entonces dice, bueno, muy simple, la ventana que da mi vecino no la uso más, la cierro, no miro más. Siguiente cosa que le pasa, se va a dar un baño y descubre que el agua del baño lo aterra. Entonces, ¿dónde estaba el problema? ¿En el agua? No, el problema estaba detrás de todo eso, era el miedo, ¿no? El miedo a lo desconocido, el miedo a lo no controlado, que se podía manifestar como agua. Él podía quitar todo el agua de su casa y no bañarse más,
como el rey Sol, que se bañó 2 veces en su vida nada más, Luis XIV creo que era. Bueno, podemos hacer eso y nos va a dar miedo a las arañas, después nos va a dar miedo a la oscuridad y después nos va a dar miedo a los coches, y hay gente que le tiene fobia a los botones, botones de la camisa, fobia a los botones. Es decir, no son las cosas, es un algo que se manifiesta en las cosas. Y si uno lo pretende neciamente atrapar en la cosa, simplemente se manifiesta en otra, y en otra, y en otra, ¿no? Es como si uno tuviera fiebre y tomara, no sé, un paracetamol. Muy bien, sí, bajaste la fiebre, pero ¿qué te crees? ¿Que la génesis de esa enfermedad está en el síntoma? No, eso es simplemente un paliativo. Entonces, se trata de nombrar, reconocer, conocer de nuevo, reconocer. Estos complejos autónomos son tan antiguos como la humanidad. Nos acompañan desde siempre, son nuestra psique, son nuestras pulsiones, son la libido de Freud, son todas esas pulsiones intensas de nosotros como individuos y como humanidad. Entonces hay que reconocerlas, descubrirlas otra vez. Cuando uno ve, por ejemplo, ahora está aquí la festividad de San Mateo, y uno ve esa forma de festejar que tienen los jóvenes, que es caótica, es orgiástica. Y bueno, el personaje de la antigua Grecia, Dionisos, que era un dios justamente orgiástico, Dionisos Baco, ¿no? El dios del vino también, esa es la vestimenta griega, vestimenta, ¿no? Dionisos. Pero ¿a qué hace referencia? Al arquetipo de caos, al arquetipo de bufón, al arquetipo de juglar, de juego, ¿no? De burla también, ¿no? De ironía, de romper estructuras. Y eso se reviste en cada cultura de una manera distinta. Si yo no me entero de todo este proceso, soy presa del proceso y voy a dejarme llevar por las grandes hordas, ¿no? Orgiásticas, como vemos en, no sé, en las festividades de, no sé, de música electrónica o de conciertos de distintos grupos que son masas humanas, ¿no? Que durante ese rato están felices porque no son. Durante ese rato, Juan Pérez, ¿no? Y María González no existen. La isla, yo con mi máscara, María González con su máscara de buena mujer, en ese recital, en ese concierto, mientras son esa ola humana que se mueve, no está. ¿Qué hay? Un arquetipo constelado en forma de un complejo autónomo llamado, en este caso, desmadre, por ejemplo, ¿no? Y nadie se entera, nadie lo sabe, ni siquiera María González sabe que esto ocurrió por esa razón. No lo sabe, fue poseída como tantos otros por eso. Y esa posesión puede llevar en un partido de fútbol a matemos a los contrarios. ¿Y cuántas veces ha sucedido? Salen de la cancha de fútbol y matan a los otros a puñetazos, a palazos. Y si uno les pregunta individualmente luego que pasó todo, ¿por qué lo hiciste? Y dice, no sé, no sé. Fue el momento, fue la energía, nos llevó, había una euforia en el ambiente, no sé qué me pasó, yo no soy así. Ajá. Uno le pregunta en el juicio de Eichmann, de Hannah Arendt, lo que más llamaba la atención de Eichmann, justamente, de este nazi que fue juzgado, fue que el tipo era un tipo común. Antes de ser nazi y de matar a un montón de judíos de una manera cruel, él era el tipo, el señor del barrio, el más normal del mundo. ¿Cómo fue que hubo ese cambio? Bueno, ¿cómo fue que un país entero, una Alemania, se convirtió en una máquina de guerra, rindiendo culto a un líder absolutista, tiránico, despótico? ¿Cómo fue? Constelaron un arquetipo. Toda Alemania no se enteró de eso hasta que pasó. Imagínense que eso se extendiera a toda la humanidad. Es una pandemia psíquica. Entonces, nombrar es volver a asociar, a recuperar lo que se me había disociado. Los complejos autónomos normalmente, como no los tomamos en cuenta, están disociados. Hay que asociar, volver a unirlo, en una interacción sana. Los distintos países y culturas tienen nombres diferentes para esto. Algunos los llaman, los musulmanes les llaman jinns, ¿no? Con una D delante y una J, jinns, genios, que son estos demonios. Los cristianos les llaman demonios, les llaman Satán también, los musulmanes también tienen Shaitán.
En la Polinesia le llaman el Eepa. En América del Norte, Huetico, por ejemplo, es uno de los nombres. Es decir, cada cultura tiene un nombre para aquello que siente que está por debajo y que siente que puede controlarlos, ¿no? Si es que no lo conjuran, ¿no? Y repito, nosotros en nuestra cultura hemos perdido todo contacto con eso y por eso nos come. Ese es el peligro. Entonces, conciencia es justo lo contrario a posesión. Si soy consciente, no soy poseído. Si soy inconsciente, soy poseído. Entonces, cada vez que nombramos, nosotros creamos. Por ejemplo, si yo tengo un nombre para la depresión, sé que me estoy deprimiendo, sé qué hacer, sé cómo actuar. Pero si yo no tengo un nombre para la cosa, lo que voy a sentir son sensaciones y no sé qué pasa. No lo puedo definir, no lo puedo encuadrar, por lo tanto, hace lo que quiere conmigo. Entonces, cada vez que aprendemos a nombrar lo que está pasando, nos permite entender lo que está pasando, concebir, ¿no? Como una madre que concibe un niño, damos a luz, ¿no? Un algo que hasta ese momento no tenía forma, ahora sí, porque lo entendemos, lo nombramos, decimos, es un complejo autónomo que está poseyéndome, por lo tanto, tal cosa. Entonces, nombrar es importante. Nuestra cultura ha perdido los nombres. Cuando uno dice un demonio, no me vengas con eso es anacrónico, eso es de otras épocas, no me hables de demonios. Bueno, complejos autónomos, ¿qué cosa? Esos complejos autónomos se los inventó Jung, eso no existe. Lo que existe es el trabajo, la diversión, criar hijos, comer, dormir y morirse. Ese es nuestro mundo actual, no hay más. Como mucho, como digo, el otro polo. Gente que dice, bueno, meditación zen, ¿no? Me pongo a meditar en el infinito, en el absoluto. Genial. Pero falta el paso intermedio. ¿Qué haces con tu mente? Está bien, tocar lo sin forma. Genial. Pero ¿y luego cuando volvés a tu vida cotidiana? ¿Cómo operas si esas energías siguen dando vueltas ahí? Entonces, nombrar al arquetipo o al complejo autónomo, que es el arquetipo vestido de algo, lo relega a su sitio. Si yo al demonio de tal persona le digo, dime tu nombre, como vieron en las películas, ¿no? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo es tu nombre? En el nombre de Jesús, dime tu nombre. Y finalmente el demonio dice, con esas voces así, dice, y le dice el nombre. Y entonces el sacerdote le dice, ahora sí, en el nombre de Dios y no sé qué, te exijo que dejes este cuerpo fulano de tal. Y en ese momento lo deja. Eso es una gran metáfora. Bueno, ¿la metáfora de qué? ¿Qué le está diciendo? ¿Qué es un poseído que va a un sacerdote? Es un tipo que se lo comió un complejo autónomo, un tipo que está en una actitud que se desconoce. Entonces va y le dice, por favor, padre, o la familia le dice, no reconocemos a nuestro pariente, algo le pasa. Entonces, ¿qué hace el sacerdote? Le pide el nombre y le dice que se retire. Es decir, empieza a hacer una especie de ritual, de juego, donde le informa al poseído que está siendo poseído por una cosa mayor que él. Es decir, todo lo que estamos hablando, solo que en un marco poético, ritual. Bueno, nosotros hoy en día eso no lo tenemos. Nos parece que sí en las películas de terror, sí algún cura que vemos por ahí que estará medio loco, por eso hace eso, y que la gente poseída simplemente es lo que llamaban en la época de Freud histerismo. Son gente histérica, que quiere llamar la atención, que les pasan algunas cosas, entonces van ahí como no tienen nada mejor que hacer y escupen puma e insultan y hacen voces de ultratumba. Entonces es importante recuperar las palabras, demonio, ángel, no sé, o psicológicamente, complejos autónomos, arquetipos, ahondar, concebir, generar estructuras para ello. Fíjense que en el inglés la palabra deletrear se dice spell. Cuando uno dice spell a word, deletrear una palabra es decir letra por letra, ¿no? Pero también la palabra spell en inglés significa hechizo. Entonces, cast spell significa como si fuera echar un hechizo, ¿no? Generar un hechizo, proferir un hechizo. Entonces, en el español, en el castellano, conjurar, es hacer un juramento cuando yo hago un conjuro, estoy jurando con una persona, ¿no? Estoy quedando en acuerdo con alguien.
Entonces es unir mediante un juramento, eso es conjurar. Cuando dos personas decimos, mira, vamos a jurar los dos tal cosa, estamos conjurando algo, estamos uniéndonos con un juramento. Entonces eso disuelve la escisión. Recuerden que los complejos autónomos, la razón por la cual nos poseen es porque actúan diabólicamente. ¿Qué es diablo? Di-dos. Diablo, dividir, ¿no? El diablo es el enemigo, el que divide, ¿no? Lo contrario a diablo es símbolo, ¿no? La palabra diablo, símbolo. Entonces, el sim es de unir. Entonces, cuando entendemos esto diabólicamente, lo entendemos como que es una otra cosa que nos quiere poseer. Pero desde el momento en que lo entendemos como que es parte nuestra que está emergiendo, deja de ser diabólico y pasa a ser simbólico. Entonces, un conjuro positivo disuelve la maldición. ¿Qué es una maldición? Decir mal. Cuando yo digo, dicción, mal algo, por ejemplo, concibo mal las cosas, concebir mal las cosas es, no existen los virus. Eso es una maldición, porque los virus me van a comer. No existen, maldición. ¿Qué es una bendición? Decir el bien, es decir, oye, los virus existen, vamos a tratarlos, los virus funcionan de tal y cual forma, vamos a crear un antivirus, vamos a hacernos amigos de ellos, a entenderlos, a tomar precauciones, a no infectarnos metiéndonos en donde no corresponde o no llevarnos las manos sucias a la boca cuando hemos tocado tal cosa. Eso es bendecir, eso es decir algo correcto, algo que sí tiene coherencia y armonía. La maldición es justamente la división, decir, no, los virus no existen, los demonios no existen, los complejos autónomos no existen, por lo tanto no me van a poseer. Entonces, la maldición, cuando aprendemos a simbolizar nuestra experiencia, simbolizar era unir, no diabolizar, sino simbolizar. Símbolo es lo contrario a diablo. Y con esto ya terminamos, que estamos en la hora. Símbolo es lo contrario a diablo. Antes, en épocas antiguas, existía la palabra contraseña. Una contraseña era normalmente un disco que se cortaba al medio así y cada uno de los involucrados se llevaba un pedacito. Por ejemplo, yo te prestaba dinero y te doy la mitad de esto y te lo llevas. Entonces yo tengo la otra mitad. Y cuando yo te quiera pedir el dinero que te he prestado para demostrar, te muestro que tengo la mitad y que me tenés que completar con la otra mitad, que la tenés vos. Entonces eso es una contraseña. La contraseña, la idea de la contraseña es unir partes separadas. Cuando uno mete una contraseña en el ordenador, lo que quiere hacer es que algo que estaba inaccesible se vuelva accesible. La contraseña, la palabra clave, nos abre la posibilidad de conexión que se había perdido. Entonces, diablo es dividir, volver inconsciente. Dividir significa echar a lo obsceno, ¿no? Fuera de la escena, no lo veo, ¿no? Entonces me obsesiono porque quiero conocerlo, porque sé, en el fondo sé que hay algo ahí oculto y me fascina y me atrae y me posee. Hasta que lo obsceno, lo vuelvo simbólico, lo vuelvo a unir, ¿no? Contraseña, vuelvo a unir las partes separadas. Entonces eso unifica y da equilibrio otra vez. Entonces aprender a conjurar, aprender a spell, a deletrear, a definir, a bendecir, a decir bien las cosas, nos hace partícipes y co-creadores del mundo. No una especie de víctima, o me dio fiebre, o me dio, no sé, malestar estomacal, o ¿por qué será? No creo que exista nada más que yo y mi cuerpo y mis decisiones. Y viene alguien y me dice, no, mira, existen los virus. ¿Qué cosas son los virus? Entonces yo estaba maldiciendo, estaba diciendo mal. En mi manera de definir la vida no existían los virus. Bueno, alguien me explica cómo bendecir, cómo echar un hechizo, un spell, ¿no? Entonces, no nos volvemos más seres pasivos, sino seres activos. Soy co-creador, es decir, me hago amigo de los complejos autónomos. Ya no soy un poseso. El poseso es pasivo, me poseyó.
vino y me poseyó fulano. Como por ejemplo, ya para terminar entonces, Kali, la diosa Kali de la India, tiene una guirnalda compuesta por cabezas humanas, cortadas, decapitadas, que suena bastante extraño y horrendo. Pero bueno, en realidad es un símbolo. Significan las 50 letras del alfabeto sánscrito. Cada cabecita es una letra. ¿Por qué? Ella representa Maya. Maya es la ilusión. Maya significa medir. Cuando yo mido, pongo límites y digo, hasta aquí las cosas existen. Lo que está afuera no existe. Por ejemplo, virus está afuera, no existe. ¿No? Ese es mi límite. Otras personas dicen, no, más grande, mira, existen los virus, ¿ves? Y existe tal otra cosa y tal otra. En mi mundo sí existe. Esa es mi medida. Entonces, medida pequeña, mundo estrecho, vista de túnel. Medida grande, omniabarcante. Y digo, no, mira, los talibanes o los yihadistas no es que son el demonio. Son tipos que tienen tendencia como nosotros, quieren el bien también para lo que ellos entienden que es el bien, tienen causas básicas como el deseo de vivir, el deseo de poder, como tenemos también nosotros, vamos a incluirlo, a entenderlo, ¿no? Entonces, la guirnalda de Kali es la que construye nuestra realidad. Uno arma esas letras, esas cabecitas, esas letras sánscritas y construye un mundo, por ejemplo, llamado miedo, y así vivirá. Un mundo llamado alegría, y así vivirá. Entonces, si uno construye un mundo donde no hay virus, no hay demonios y ángeles, no hay complejos autónomos, y bueno, será poseído él, su familia, su barrio, su ciudad, su país, su mundo, tarde o temprano, y se destruirá. En cambio, si uno construye con esas letras un mundo donde todo eso sí existe, hay un recordar, ¿no? Un reincorporar, un relacionarse con todo esto otra vez. Y hay una inclusión y ya no hay diablo, división, sino símbolo, integración. Hasta aquí vamos a ver hoy, por cuestiones de tiempo. Yo había dicho que este tema es un tema que da para bastante, así que bueno, lo continuaremos en el próximo programa. Les recuerdo que nuestro programa carece de sustento económico externo, así que quien quiera colaborar haciendo de cuenta que me invita un café puede a través de nuestro canal de iBooks, donde está el enlace a PayPal, bueno, dejar una donación simbólica y desde ya muchas gracias por ello. Así que, dado que la vida es un macabro juego, concebido por una mente perversa, únete a nosotros el próximo jueves en los estudios de Radio Cuca, desde ahí lo transmitimos, o bien también regularmente desde la Biblioteca Pública del Fontán, normalmente domingo sí, domingo no, desde esta biblioteca de 12 a 1 del mediodía. Cuando escuches las siguientes palabras, la espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y avanti damocleanos. Muchas gracias.